¿Qué tal? Esta es la segunda sesión del tema 3 de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Recordemos que este tema se denomina Motivación laboral y actitudes hacia el trabajo y que estaba dividido en tres partes. La primera es la que ya vimos, motivación laboral; la segunda, actitudes hacia el trabajo, que es la que vamos a ver hoy; y en tercer lugar, factores moderadores, haciendo hincapié en valores tanto vitales como organizacionales, etcétera. Pues como digo, hoy vamos a ver el segundo de estos puntos, actitudes hacia el trabajo. Las referencias que he utilizado básicamente es el capítulo 10 del libro de Alcover de la y colaboradores, lo que es el manual de McGraw-Hill. Y lo único que para la primera parte, la parte del concepto de actitudes y las dimensiones y todo esto, he utilizado también algún material de esta segunda referencia que tenéis aquí, que es un capítulo de Ubillos, Mayordomo y Páez, que se llama Actitudes, definición y medición, componentes de la actitud, modelo de acción razonada y acción planificada, aunque este modelo no lo vamos a ver. Entre las diferentes actitudes que vamos a estudiar brevemente aquí, en primer lugar, pues repasar lo que es el concepto de actitud, aunque esto ya lo visteis o en primero o en segundo, en función de la asignatura, pero vamos, las dos asignaturas que habéis visto ya de social, pues esto lo habéis tenido que dar. Y luego hablaremos de las diferentes actitudes relacionadas con el trabajo, que bueno, ya veremos, son unas pocas. En primer lugar, concepto de actitud. Bueno, vamos a ver bastantes cosillas muy por encima. En primer lugar, una definición clásica que probablemente ya conoceréis, la de Allport de 1935. Actitud es un estado de disposición mental y nerviosa organizado mediante la experiencia que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones. Toda clase de objetos y situaciones a lo que se refiere es a que hay actitudes referidas a toda clase de objetos y situaciones. De aquí lo más importante, al igual que dije con el tema de la motivación, es una disposición, no es algo que te aparezca y te desaparezca, no es un estado de ánimo, ni tampoco es un valor que sería más general. Eso lo vamos a ver después, o sea, vamos a diferenciar actitud de otros conceptos importantes. Pero bueno, esta es la definición clásica, aunque podemos dar alguna definición un poquito más resumida, un poquito más útil tal vez. Podemos definir actitud como evaluación general que las personas hacen de objetos, cuestiones, ideas y otras personas. O sea, es una evaluación general. Las evaluaciones, como digo, no se pueden dar en el vacío, no cambian absolutamente de un segundo para otro, así que aquí de alguna manera estarían reflejados al menos gran parte de los aspectos de la definición de Allport. Los componentes de la actitud, al igual que pasa con los componentes que podemos encontrar en la psicología en general y que ya vimos en el primer tema, son componentes que se basan en los tres tipos de información, pues eso, de toda la vida. Tiene un componente de tipo cognitivo, un componente de tipo afectivo y un componente de tipo conductual. En ocasiones se dice conativo, como de intencionalidad. Bueno, sí, esto hay una pequeña discusión al respecto. Habría que ver si el comportamiento en sí es una parte de la actitud o no tanto el comportamiento, sino la intención del comportamiento. Yo, por una cuestión de parsimonia, a mí me gusta decir cognitivo, afectivo y conductual, porque es lo que encontramos casi siempre en psicología y obviamente el comportamiento visible de una persona pues nos dice mucho acerca de sus actitudes, hacia pues eso, objetos, cuestiones, ideas y otras personas.
Brevemente, aunque ya es bastante obvio me parece a mí, sobre todo después de la introducción que dimos en el capítulo 1, el componente cognitivo se refiere a las creencias, opiniones e información que el sujeto posee sobre el objeto de actitud, es decir, sería todo aquello, procesos, como siempre, controlados y conscientes. El componente afectivo es un componente, pues eso, de sentimiento de agrado o desagrado y que tiene sobre todo un componente valorativo, más automático tal vez, más, sí, menos consciente, menos controlado tal vez. Y el componente conativo sería todo lo referido a la conducta observable o tal vez no observable, pero de tipo conductual, en función de si lo vemos más como un componente conductual o un componente conativo. Si lo vemos más como una disposición a actuar más que la conducta en sí misma, entonces serían tendencias, disposiciones o intenciones conductuales ante el objeto. Características de las actitudes, pues aquí tenemos varias. He encontrado diferentes tipos de listados de características, pero bueno, básicamente aquí pone no observable. Si asumimos el componente conductual como componente meramente conativo, entonces efectivamente no sería observable. En segundo lugar, implica la organización de aspectos cognitivos, afectivos y conativos. Esto básicamente es decir lo mismo que hemos dicho antes acerca de sus componentes. Las actitudes tienen que tener estos tres componentes. En tercer lugar, motiva a la acción, percepción y pensamiento, que es pues un poco parecido a lo que acabamos de decir. Es decir, influye sobre procesos conductuales, procesos afectivos y procesos cognitivos. Obviamente, en función de la disposición afectiva que tengamos ante el objeto sobre el cual tenemos la actitud, pues incluso nuestras percepciones pueden cambiar, porque son procesos no conscientes y no controlados. En cuarto lugar, es aprendida, y en quinto lugar, es perdurable. ¿Qué es aprendida y qué es perdurable? Pues lo que viene a decir es que tiene una historia detrás. No es algo que aparezca y desaparezca. Es decir, va evolucionando. Estas dos características van bastante de la mano. Uno no adquiere una actitud y ya se quedó con esa actitud, ya la aprendí y ya está. No, lo que quiere decir es aprendida es que no sale de la nada y que tampoco aparece y ya se queda para siempre, sino que es un proceso, pues como casi todos en psicología, un proceso dialéctico a lo largo del tiempo histórico que va variando en función de nuestras experiencias. Y por lo tanto es perdurable, quiere decir no que se queda como está, nuevamente, puede variar, pero es una disposición, es decir, tiende a mantenerse estable por defecto. Bien, y vamos con lo que apuntábamos antes, que no son las actitudes, no son valores. ¿Por qué? Porque los valores son, a ver, ¿cómo decirlo? Son ideas muy generales acerca de ciertas metas idealmente a conseguir. Las actitudes se refieren, como dice aquí, a objetos, cuestiones, ideas y otras personas. Los valores son de tipo general. Por ejemplo, a ti te puede, yo qué sé, te puede dar asco, puedes sentir cierto rechazo, una actitud negativa ante cierto tipo de comportamiento de ingesta o sexual, y no por eso pensar que es una cosa que está mal, sino sencillamente pues que a ti eso no te gusta, no te parece positivo para ti, y bueno, y en función de la información que tienes. Eso no quiere decir que lo valores negativamente. Obviamente hay un componente valorativo en la actitud, pero es mucho más específico y no necesariamente implica una cuestión general acerca del mundo o de la persona, o si se debe hacer o no, o si se debe alcanzar o no algo. Tampoco es un estado de ánimo. El estado de ánimo es, digamos que la actitud estaría entre el valor y el estado de ánimo. El estado de ánimo es algo que fluctúa. La actitud es perdurable. La opinión tampoco, porque aunque la opinión puede formar parte de una actitud,
una opinión es algo cognitivo, una actitud tiene componentes afectivos y conativos o conductuales. Tampoco es una creencia por lo mismo, porque, bueno, podríamos decir que las creencias son, bueno, sí, pueden tener componentes cognitivos también, pero generalmente están más ligados a lo afectivo y de todas maneras las creencias son menos específicas que las actitudes. Es decir, son ideas generales de cómo funciona el mundo, de qué podemos esperar de las cosas. Una actitud es una cuestión más valorativa, no se plantea tanto en hacer un modelo de realidad, ni siquiera una parte de la realidad, sino sencillamente piensas algo sobre una cosa, cuestión, idea u otra persona, te gusta más, te gusta menos, te alejas, te acercas de ello y eso pues te provoca una cierta predisposición a actuar de una cierta manera, eso sería. Y tampoco es un hábito, porque un hábito no tiene un componente afectivo y en general tampoco cognitivo. Un hábito es algo que haces por defecto, que te has acostumbrado a hacer, y en tal caso sería el componente conativo, pero desprovisto de esa actitud valorativa. Muy bien, entonces, una vez que hemos visto más o menos qué son las actitudes, pues funciones de las actitudes. Hay varias, es decir, las actitudes están porque sirven para algo. Si no sirvieran para absolutamente nada, pues no tendríamos actitudes. Que es lo mismo que pasa con los prejuicios. Ahora están muy mal vistos los prejuicios, pero es que algo que nos nace de manera intuitiva es pues porque a estas alturas de la evolución pues ha demostrado tener una cierta utilidad. La cuestión es conocer las cosas y ver qué utilidad tiene y utilizarlas a nuestro favor y no rechazarlo y ya está. Entonces, respecto a las actitudes, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque al igual que las creencias o los valores, lo que hacen es estructurar el mundo, modelizan. Obviamente los valores tienen un componente vamos a hablar de valores morales. Los valores morales tienen un componente de lo que deben ser las cosas que no necesariamente tienen las actitudes. De hecho, en principio no. Las actitudes lo que hacen es ordenar el mundo a tu alrededor. Aparte de conocer, de tener una idea de lo que es el mundo, de qué te gusta y qué no, cómo son las cosas y cómo no, y qué puedes esperar, tiene una función de tipo instrumental. ¿Por qué? Pues porque obviamente si tú tienes una actitud negativa hacia cosas que te desagradan, que te dan asco, personas que no te agradan, etcétera, pues eso te va a servir para adaptarte al medio, es decir, para alejarte de eso que te causa pues estrés o que te causa insatisfacción o que te causa disgusto, y al revés, y te va a facilitar el acercarte a aquello que sí te agrada. Y lo de los fines deseados, pues también, en función de que te agrade o que no, pues eso te va a ayudar mucho a planificar. Acordaros del caso de Phineas Cage, que en el momento en el que el componente afectivo se va, la persona esta que tuvo un accidente y perdió una parte del cerebro, la parte del córtex prefrontal más relacionada con las emociones, pues esta persona ya no podía planificar. Y es decir, que para planificar también necesitamos el componente afectivo. Bien, y en tercer lugar, identidad, ante los demás y ante nosotros mismos. Una identidad personal y una identidad social. A veces esto lo he visto separado. En cualquier caso, autoconcepto. Nuestras actitudes ante las cosas, al igual que ahora sí que pasa pues con los valores y las creencias, pueden servir como un importante núcleo de nuestro autoconcepto. Es decir, que nos puede ayudar a situarnos en la sociedad y iba a decir a saber quiénes somos. Esto lo he visto en un vídeo en internet, lo de saber quiénes somos. Bueno, eso es muy discutible, ¿no? Una creencia y una actitud no te ayuda a saber lo que eres, porque lo que eres no puede ser algo psicológico.
pero en todo caso al menos te ayuda a tener una imagen determinada de lo que eres. Si esa imagen es adaptativa al medio, pues mira qué bien. Y ante los demás, pues igual. Las actitudes pueden ser explícitas o implícitas. Las actitudes explícitas serían aquellas en las que el componente conductual pues sí se da en mayor medida. A mí, aunque esto no lo he visto mucho por ahí, pero a mí sí me gusta distinguir entre actitud explícita e implícita en aquellas en las que el componente conductual se da y en las que el componente conductual no se da. Es un componente más conativo, más de intención. Pero también se puede hacer la distinción entre una actitud de la que uno es consciente y de la que uno no es tan consciente. Los cambios de actitudes se pueden producir, como hemos dicho, es una evolución en el tiempo, pero se pueden dar mediante persuasión. De hecho, el estudio de la persuasión a veces es sinónimo del estudio de cambio de actitudes, tanto persuasión como autopersuasión, etcétera. Básicamente es, pues eso, establecer una relación dialéctica con el mundo y ver si la información que obtenemos se corresponde o no con nuestras creencias y, por lo tanto, si queremos obviar la información que nos están dando nuestros sentidos para mantener nuestras creencias, o bien estamos dispuestos, ¿no?, a cambiar nuestras creencias para adaptarlas a la experiencia empírica. Con las actitudes es lo mismo. De hecho, las actitudes se pueden cambiar pues mediante métodos persuasivos pues más explícitos, mediante propaganda, mediante pues no sé, pues información, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante el de la persuasión, la verdad. Da para una asignatura entera como poco. Y este cambio puede ser o polarizante o despolarizante, que básicamente tiene que ver con la intensidad de la actitud. Uno puede tener uno puede hacer una cierta valoración positiva hacia algo o negativa hacia algo, pero ahí lo importante no es solamente si es negativa o es positiva, sino si es muy negativa o muy positiva, si realmente esa actitud forma una parte importante de tu concepto o no, si realmente te elicita una respuesta emocional intensa o no. Aquí, pues obviamente, uno de los ejemplos claros es pues el tema de los prejuicios. Si no te gustan ciertas personas pertenecientes a ciertas categorías sociales o pues del tipo que sea, ya sea racial o ya sea de ciertas conductas sexuales o de ingesta, que eso siempre toca bastante el tema del asco, es una cosa muy corpórea. Y la persuasión puede funcionar o polarizando, es decir, o haciendo todavía más intensa ese rechazo o esa atracción, esa valoración positiva o negativa, o despolarizando, es decir, atenuando dicha actitud. Muy bien, pues vamos con el núcleo de esta sesión, que es enumerar y hablar brevemente acerca de ciertas actitudes relacionadas con el trabajo. Vamos a hablar de lo que es la confianza, de la implicación, del compromiso y de la satisfacción laboral. Todas relacionadas con lo que es la actividad laboral propiamente dicha. Bien, pues empezamos con la confianza. La confianza se define como el estado psicológico que implica expectativas positivas acerca de las intenciones, motivos o las conductas de otros respecto a uno mismo en situaciones que entrañan riesgo. Confiar en alguien quiere decir que, primero, yo añadiría algo más general, pero bueno, esta es la definición que venía en el manual y tampoco he querido complicar mucho el tema de las referencias. Pero básicamente la confianza tiene que ver con la predictibilidad de la conducta de la otra persona y con el hecho de que podamos conectar con esa persona, las dos cosas. Una persona que tiene una conducta imprevisible no es de fiar, y una persona con la que no conectamos tampoco es de fiar. Lo que pasa es que, si os dais cuenta, aquí tenemos el componente más cognitivo y el más afectivo. Necesitamos, en este caso, porque hablamos de la confianza,
bueno, no solo hacia la organización, pero también, si estamos hablando en términos organizacionales, necesitamos saber, bueno, vamos a hablar de un jefe. La confianza está ¿dónde? Pues en la creencia, esto es cognitivo, en que este jefe, si actuamos conforme a lo que él dice que tenemos que hacer, pues va a estar satisfecho. Y que lo que tenemos que hacer se va a mantener en el tiempo, etcétera, etcétera, de una forma más o menos estable, etcétera, que podemos esperar algo. Y en segundo lugar, que esta persona pues no tiene malas intenciones hacia nosotros, por así decirlo, que esto sería un componente más afectivo. Entonces, si os dais cuenta, aquí se basan un poquito más en el componente afectivo, pero bueno, se podría hablar de los dos. Y obviamente el componente conativo o conductual pues vendría derivado de esta creencia o de esta confianza. A nivel organizacional, es una relación a tres bandas en la que intervienen propiedades de la persona que confía, atributos de la persona a quien se confía y el contexto específico en el que se confiere la confianza. Obviamente a nivel organizacional estamos hablando de nivel de análisis individual, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos, nivel de análisis interpersonal, la relación que tenemos con la otra persona, lo que la otra persona nos muestra, y nivel de análisis organizacional. Esto es lo mismo que el tema 1. Esto también va a aparecer mucho a lo largo del curso. Aunque bueno, a partir del tema que viene, más bien hablaremos de nivel organizacional, pero siempre se suelen dar los tres a la vez. Y este nivel organizacional aquí se plantea como el contexto en el que se confiere la confianza. Obviamente que la otra persona sea de fiar, no sea de fiar, más predecible, menos predecible, pues depende de dónde estemos situados ambos, porque si las circunstancias en las que si la organización, por ejemplo, en la que nos movemos no es predecible, no está en una situación de inestabilidad, las condiciones no son las más adecuadas, etcétera, pues eso puede obviamente disminuir nuestra confianza incluso en la otra persona, no tanto por esa persona, sino por las circunstancias. Bien, los efectos de tener confianza, que la confianza en la organización se relaciona con lo que se llama el capital social, pero bueno, esto solo lo he puesto como modo de apunte. Claro, cuanto más confianza haya, pues reducción de costes. Si todo el mundo confía en todo el mundo y la palabra de todos vale 100%, vale su peso en oro, si todos podemos confiar en lo que decimos todos y si todos podemos confiar en que si alguien se compromete a algo es que lo va a hacer y además lo va a hacer en el intervalo de tiempo en el que ha dicho que lo va a hacer, etcétera, etcétera, pues obviamente los costes se reducen muchísimo. Y además hay un aumento que pone aquí de la sociabilidad intra, es decir, hay más sociabilidad dentro de la organización, la gente se llevará mejor, estará más relajada, actuará de forma más espontánea y habrá, entre paréntesis, más conducta extra-rol, es decir, la gente estará más dispuesta a, de forma espontánea, aportar más a la organización de lo que en principio debería aportar. Y por último, y esto también es importante, facilita los procesos basados en jerarquías. Si tú confías mucho en tu jefe, pues tiendes a hacerle más caso. Aunque lo que te diga, bueno, igual no estás tan de acuerdo, pero bueno, tú confías en él, es una persona muy competente, a ti siempre te ha tratado bien, te ha demostrado que puedes confiar en ella y además te ha demostrado que es una persona que si te pide algo es por algo. Por lo tanto, lo haces. Facilita mucho ese tipo de procesos. Si tú no confías en tu jefe, pues o bien porque te parece que tu jefe no es muy competente o porque te parece que tu jefe no es de fiar afectivamente hablando, bueno, pues harás lo mínimo, le pedirás muchas más explicaciones, te quejarás ante un superior, etcétera, etcétera. El problema de la confianza es su fragilidad. Lo pongo aquí, es el mayor problema que tiene de cara a una organización. Es algo parecido a lo que pasa con por así decirlo, con la imagen social de alguien, de un personaje público. O sea, un personaje público puede ser inmaculado, puede verlo todo el mundo como un ejemplo a seguir. Como salga un escándalo un poco
vergonzoso sobre esa persona, ya se fastidió. Ya recuperar eso es casi imposible. Una persona que, yo qué sé, que ha cometido, pongamos un caso extremo, pero puede pasar, que ha cometido un delito, eso lo va a arrastrar toda la vida. Es muy complicado recuperar la confianza, y sí es ahora veremos que es costoso construir la confianza, pero sin embargo es extremadamente sencillo destruir la confianza. Bueno, y aquí he puesto un ejemplo que me interesa acerca de lo importante que es crear confianza, y he puesto los métodos de control sobre los trabajadores en Finlandia. Si tú estás en una organización donde te están controlando, yo qué sé, tienes cámaras de seguridad, tienes que fichar al entrar y al salir, que a veces pues es inevitable, sobre todo si hay mucha gente, pero hasta eso. Y los procesos pues están muy controlados y tienes que yo qué sé, que aportar una serie de documentos cada cierto tiempo para que te hagan una evaluación para ver que has hecho tu trabajo como tenías que hacer, etcétera. Bien, eso obviamente no va a aumentar la confianza del trabajador en la organización, ni tampoco al revés. Y el ejemplo que he puesto aquí es que cuando estuve en Finlandia me resultó muy interesante porque bueno, estuve estudiando algunas asignaturas de educación y bueno, hice alguna práctica en algún colegio, muy breve, pero fue bastante interesante. Allí creo que todos los colegios, bueno, a mí me dijeron en aquella época, hace ya muchos años, como más de 10, que todos los centros educativos eran públicos, creo que menos uno. Creo que había un colegio privado o algo así. Pero tenían muchísima autonomía los centros. Primero de contratar y despedir gente, no iba por oposición, sino que la propia junta directiva de cada centro pues iba contratando a la gente que iban necesitando, y luego se le daba, ya digo, mucha autonomía. Había unas bases sí, comunes de contenidos y todo eso, pero realmente el funcionamiento no había un dirigismo absoluto desde las instituciones hacia los centros. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que Finlandia durante muchos años, no sé en este momento porque ya lo dejé de seguir lo de los informes PISA, pero estuvo durante muchísimos años en el número 1. ¿Por qué? Pues porque si todo el mundo confía en todo el mundo, es lo que he dicho antes, la gente va a trabajar más, va a trabajar mejor y encima los costes van a reducirse. El control sobre los trabajadores es algo que a veces no queda más remedio, pero hay que utilizarlo sabiamente porque puede ser contraproducente. Se pueden definir 3 dimensiones para la confianza. Una dimensión es la confianza basada en el cálculo, otra es la confianza basada en el conocimiento y la última, confianza basada en la identificación. La confianza basada en el cálculo es la confianza que uno tiene por una cuestión de mera conveniencia. Y me voy a referir a un ejemplo concreto que pueden ser o el jefe o los nuevos compañeros en un trabajo al que uno acaba de llegar. El jefe le puede pedir a uno que haga una tarea de una forma en la que uno no lo haría en principio, pero uno lo hace y confía en el criterio del jefe, no por nada, sino porque en esas circunstancias es lo que a uno le conviene. Bueno, pues vamos a confiar que esté en lo correcto porque no tiene sentido que yo llegue aquí y me ponga a poner pegas. Y con los compañeros igual, te dicen que te vayas a tomar algo y tal, bueno, a lo mejor en otro caso no lo harías, pero dices, voy a confiar que me va a ir bien porque acabas de llegar y te conviene asumir ese tipo de actitud. Entonces a eso se le llama confianza basada en el cálculo. No hay un componente realmente de conocimiento, tú no sabes si puedes confiar en esa gente o no, y tampoco hay un componente afectivo, realmente acabas de llegar y esas personas en principio ni te van ni te vienen. Pero te conviene confiar. En segundo lugar está la confianza basada en el conocimiento, que se refiere a, como su propio nombre indica, la que se adquiere cuando uno ya conoce algo de la gente. Cuando uno ya ha visto que las personas son estables, son gente razonable, son gente preparada, etcétera, pues uno confía en su criterio y confía en que van a tener un comportamiento estable, un comportamiento civilizado, etcétera. Esa confianza que uno tiene de esperar, de poder predecir el comportamiento de esas personas y de por lo tanto tener la seguridad
de cómo uno tiene que actuar para que uno le vaya bien, para que uno pueda tener una reacción positiva, pues eso, del jefe, de los compañeros, etcétera. Eso es algo cognitivo, es algo que viene dado de la información que hemos recibido. Hemos recibido esa información y por lo tanto esperamos que vaya a seguir siendo así en el futuro. Y en último lugar tenemos la confianza basada en la identificación. Esta confianza ya es, por así decirlo, un componente más, una dimensión afectiva de la confianza y tiene más que ver con la identificación con el otro, la conexión con el otro, el tener cosas en común, etcétera. Y por lo tanto, no solo predecir su conducta, sino identificarse con esa conducta, que te agrade esa persona, esperar cosas buenas, pues yo que sé, que esa persona te va a ayudar, va a estar ahí, etcétera. Eso es una confianza más de tipo afectivo. La basada en el conocimiento la puedes tener, por ejemplo, hacia un jefe que te cae mal, por ejemplo. Pero te cae mal, pero bueno, es un tío coherente, es un borde, pero bueno, sabes lo que hay. Y sin embargo, una confianza basada en la identificación sería cuando dices, jo, qué tío tan competente, cómo me mola, cómo lo hace. La verdad es que con un líder así, yo, vamos, aunque me pidan hacer una cosa que en principio no haría, asumo que esta persona tiene razón, porque además yo tengo los mismos objetivos, yo quiero alcanzar lo mismo que él, etcétera, etcétera. Esta evolución en cómo se va desarrollando y cómo se va expresando la confianza en el trabajo se puede ver en esta gráfica que tenéis aquí. Si la observáis de izquierda a derecha podéis ver cómo la confianza primero se va estableciendo a lo largo del tiempo, una confianza estable basada en el cálculo. A ti siempre te va a convenir pues confiar, claro, pues si no tienes eso, pues en principio es que estás pensando irte a otro sitio. Con el tiempo vas a desarrollar una confianza también basada en el conocimiento, obviamente no con todo el mundo, pero bueno, sí con algunas personas, sí con tal vez con la organización en sí, y por último una confianza basada en la identificación, como pone ahí, con unas pocas relaciones. Bien, pues esto respecto a la confianza. En segundo lugar tenemos la implicación. La implicación se define como la importancia del trabajo en la autoimagen. Es decir, que el rendimiento influye en la autoestima. Aquí estamos diciendo que la persona hace las cosas porque, pues, por algo más que por una mera recompensa externa. Es decir, lo hace por algo que va más allá de, por ejemplo, en el caso del trabajo, pues por una cuestión salarial. Las dimensiones en las que se puede encontrar la implicación son 3, aunque algunos autores hablan de 2, y ahora os explico por qué. La primera de esas dimensiones es una dimensión central, una dimensión de identificación psicológica. Una persona que tiene una implicación central en el trabajo es una persona para la cual ese trabajo es su proyecto de vida, por así decirlo. Entonces está totalmente implicado pues porque esa es la vida que ha elegido hacer. No sé, se me ocurre por ejemplo el caso de MrBeast, que es una persona que está totalmente flipada con lo que hace y ha dicho en repetidas ocasiones que aunque gane mucho dinero a él eso le da igual, lo que quiere es hacer los mejores vídeos cada vez mejor y que tengan las mayores visualizaciones porque sí. Bueno, pues esa sería una persona que está implicada, cuya implicación en su trabajo tiene un carácter central. En segundo lugar, tendríamos una dimensión de tipo emocional, que también he encontrado con el título Contingencias, desempeño, autoestima. Esta es un tipo de implicación que es, como, claro, no es central, claro, porque no es la primera, y se refiere a que le es necesario a la persona hacer su trabajo, está implicada en su trabajo, porque si no se va a sentir mal y si lo hace se va a sentir bien. Pero no llega al carácter de implicación central de la primera de las dimensiones. Es decir, es una persona que quiere quedar bien y que quiere sentirse bien consigo misma. Entonces, por eso dice contingencias, desempeño, autoestima. Porque también depende un poco de las circunstancias. Porque esta implicación dependerá de que esta persona
sienta esta necesidad. Obviamente, esta necesidad puede ser más o menos estable, pero no va a ser como la primera, que es algo central en la vida de la persona. Y en último lugar está una implicación que es meramente normativa. Yo me implico en mi trabajo porque es lo que tengo que hacer. Esta última es la dimensión que no está en los modelos que yo he consultado. ¿Por qué? Pues porque algunos autores creen que, claro, si es una obligación, entonces la persona no está implicada en el sentido en el que hemos definido implicación, importancia del trabajo en la autoimagen. Si la persona hace lo que tiene que hacer porque es su obligación, ¿tiene su importancia en su autoimagen? Bueno, es discutible. Entonces hay algunos autores que creen que no y que por lo tanto esta dimensión no debe ser incluida. Pero bueno, como en el libro de Alcover sí viene esta dimensión, yo os la pongo. Como podéis ver, siempre aquí suele haber tres dimensiones. Una es de tipo de conveniencia, otra es de tipo más afectivo y otra es de tipo más cognitivo. A veces la de tipo cognitivo es más importante, a veces la de tipo afectivo es más importante, como en el caso de la confianza, pero siempre suele ser así. ¿Cuáles son los efectos de la implicación? Pues una cosa importante, vi varios, lo que pasa es que no me quiero enrollar con esto, pero básicamente uno que me resultó muy interesante es que hay un menor impacto del conflicto de rol. ¿Qué quiere decir esto? Acordaros de lo que era el conflicto de rol, que se pueden dar de muchos tipos, que no tengas claro qué es exactamente por dónde tienes que ir. O sea, se esperan de ti varias cosas por diferentes fuentes o por la razón que sea. Ya vimos muchos casos de conflicto de rol. Si una persona está muy implicada, generalmente no tiene tantos problemas en este sentido. Como que tiene más claro hacia dónde tiene que ir, tiene más claro lo que tiene que hacer, independientemente de que le pueda llegar a lo mejor algún tipo de mensaje contradictorio por fuera. Y obviamente mayor rendimiento y mayor satisfacción nuevamente. Tal vez aquí habría que descartar la tercera de las dimensiones que hemos visto, la de la norma. Pero en todo caso, si la persona si tiene una implicación de tipo emocional o de tipo central con el trabajo, pues obviamente va a rendir más y va a tener una mayor satisfacción. Aquí os quería dejar este esquema que es interesante porque en él se puede ver cómo la implicación con el trabajo es un factor, podríamos decir, procesual. Es decir, es un factor que nos va a permitir entender cómo a partir de ciertos antecedentes se pueden dar ciertas consecuencias. Es decir, una persona con unas variables de personalidad determinadas, con unas características del trabajo que tiene que realizar determinadas, con unas variables de supervisión determinadas, si tiene una implicación del trabajo, o sea, esto facilita una implicación del trabajo y a su vez facilita pues una serie de consecuencias, como un mayor nivel de esfuerzo, un mayor rendimiento, una menor absentismo, menor rotación, etcétera, una mayor satisfacción, etcétera. Entonces, no quiero comentarlo mucho más, podéis parar el vídeo y echarle un vistazo, pero aquí tenemos en general un modelo de antecedentes y consecuentes respecto a la implicación del trabajo y también covariables muy interesante. Es decir, qué variables se ha visto que favorecen una mayor implicación del trabajador, qué variables se ha visto que son consecuencia de una mayor implicación del trabajador y qué covariables pueden estar moderando el papel de la implicación con el trabajo. A continuación tenemos el compromiso, que puede parecer que es lo mismo que implicación, pero no es lo mismo, aunque obviamente todas estas actitudes relacionadas con el trabajo pues están de alguna forma relacionadas. El compromiso es la fuerza o marco mental que vincula a la persona con un curso de acción de relevancia con respecto a uno o más objetivos. Es decir, el compromiso sería algo que precede
a lo que es lo que es el trabajo en sí. Obviamente puede darse a la vez del trabajo, es algo que está ahí, es de carácter general, es la fuerza que te impulsa a realizar esas tareas. Claro, está relacionado con la implicación, pero la implicación es algo que, como hemos dicho antes, tiene un carácter más afectivo, y el compromiso es más inespecífico en este sentido, y además la implicación es una cosa más del presente, es una cosa que se observa. El compromiso también, pero como digo, es algo que tiene que darse de entrada. El compromiso puede ser de diferentes tipos en función de con qué nos estemos comprometiendo, obviamente, con la organización, con el trabajo, con una meta determinada. Y las dimensiones a través de las cuales podemos estudiar lo que es este concepto o esta actitud, pues como vemos ya nos recuerdan a todas las dimensiones de todas las anteriores actitudes que hemos visto, porque como sabemos las actitudes tienen un componente conativo, un componente afectivo, un componente cognitivo. Entonces aquí tenemos en primer lugar el compromiso normativo, yo tengo una obligación de hacer esto y por lo tanto lo hago. Un compromiso continuo, que sería de conveniencia, es decir, un cálculo, igual que nos pasaba con la confianza, y un compromiso obviamente afectivo, es decir, un vínculo emocional o identificación. Como podemos ver, son conceptos que están muy relacionados entre sí. No son exactamente lo mismo, porque el compromiso es la fuerza que nos hace implicarnos, pero la implicación es otra cosa. Es la identificación con la tarea. El compromiso no es la identificación con la tarea. Uno puede sentirse comprometido con la tarea sin sentirse identificado en absoluto. Pero ese compromiso obviamente sí puede tener un componente afectivo, como tenemos ahí. Efectos, pues bueno, el compromiso, lo bueno es que en ausencia de una actitud positiva hacia la tarea o de una motivación extrínseca, puede incluso mejorar el desempeño o producir un mayor nivel de trabajo. Una persona comprometida a lo mejor es una persona que lo está pasando mal haciendo ese trabajo, que a lo mejor el trabajo no le gusta y a lo mejor el trabajo ni siquiera le está reportando un beneficio, a lo mejor es un favor que le tiene que hacer a alguien, pero tiene ese compromiso con la persona. Y por último, satisfacción laboral. Satisfacción laboral como actitud, es decir, estamos incluyendo características cognitivas, porque esto de satisfacción parece que solo es afectivo y efectivamente puede ser así, pero si lo tratamos como actitud, no. Entonces, la satisfacción laboral es un estado interno que es expresado por la evaluación afectiva y o cognitiva. En principio las dos, lo que las personas sienten y piensan, de las experiencias de trabajo de manera favorable o desfavorable. De manera favorable la persona está satisfecha o tiene una satisfacción laboral, y desfavorable la persona lo que muestra es una insatisfacción laboral. Las variables que pueden facilitar la satisfacción son tanto las personas, o sea, los agentes, como los eventos. Tú puedes estar satisfecho de tu relación con alguien o sea, puedes estar satisfecho de tu trabajo por cómo te tratan los superiores o cómo funciona todo en general, o por eventos, es decir, por cómo te has sentido pues en cierto momento o a lo largo de este año, te lo has pasado bien, yo qué sé, lo que sea. Pero vamos, que puede haber esos dos tipos de fuentes de satisfacción. Los efectos de la satisfacción laboral son muchos. Aquí lo que he hecho es resumir muchísimo las diferentes evidencias que hay. En primer lugar, respecto al rendimiento, la satisfacción laboral es una moderadora del rendimiento, no es un efecto principal. El rendimiento sí es un predictor de satisfacción laboral, es decir, si tú rindes, eso va a hacer que te sientes satisfecho. Pero si estás satisfecho no quiere decir que vayas a rendir más. Una persona puede estar feliz y contenta con su trabajo y no rendir mucho. Favorece ese rendimiento, pero tiene que haber otras variables implicadas. Es decir, si la persona es responsable, por ejemplo,
y está implicada con el trabajo, el hecho de tener una mayor satisfacción laboral va a hacer que rinda más, pero como digo, no es un efecto principal, es decir, no hay una relación causa-efecto entre satisfacción laboral y rendimiento, al revés, sí. Efecto respecto a conducta extra-rol. La satisfacción laboral es un predictor de conducta extra-rol, es decir, aunque la persona a lo mejor no rinda todo lo que debería rendir, a lo mejor sí ayuda más a sus compañeros, se queda más tiempo, en fin, tiene ciertas actitudes que no tienen que ver con sus obligaciones laborales y sin embargo las desarrolla. Esto sí parece que está relacionada de forma directa con la satisfacción. En tercer lugar, bienestar psicológico. La satisfacción laboral no es un predictor de bienestar psicológico por sí mismo, pero tiene un efecto moderador. La insatisfacción laboral sí es un predictor de malestar psicológico. Nuevamente, esto tiene sentido. Una persona que le va fatal en el trabajo, eso sí puede ser un predictor de malestar psicológico, claro, te afecta. Pero el hecho de que te vaya bien en el trabajo no quiere decir que tengas bienestar psicológico, porque a lo mejor te va mal en otros aspectos de tu vida. A lo mejor tienes una situación familiar muy mala, estás contento con el trabajo, pero estás fastidiado psicológicamente por otras historias. Entonces, tiene un efecto moderador. Por ejemplo, si estás fastidiado, pues el hecho de tener una gran satisfacción laboral pues va a atenuar ese fastidio. Pero como digo, no va a tener un efecto directo y principal. Con respecto al absentismo y la rotación, la satisfacción laboral es un predictor de menor rotación y absentismo. Obviamente, cuanto más satisfecho estás, pues menos probable es o que faltes al trabajo o que te vayas a otro trabajo. Ahora bien, como pone aquí, la correlación que se ha visto, los metaanálisis que se citan en el texto, no es elevada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay muchos más factores en juego. El hecho de que el absentismo no viene predicho por la satisfacción laboral, viene predicho pero en un porcentaje pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de otras opciones laborales y consecuencias negativas. Faltar al trabajo no solo depende, faltar menos al trabajo no solo depende de que estés satisfecho, sino también de lo que te puede pasar si faltas al trabajo de forma irregular. Una menor rotación no depende solamente de que estés satisfecho con el trabajo, sino que tengas otras opciones laborales mejor. Tú puedes estar satisfecho con tu trabajo, pero si te parece algo mejor, pues puedes dejarlo. Y respecto a variables antecedentes, pues pueden ser de tipo objetivo o de tipo personal. Respecto a la satisfacción, es decir, ¿qué puede causar satisfacción? Pues variables objetivas son pues situaciones objetivas o pues como su propio nombre indica. Un evento muy insatisfactorio, una situación organizacional mala, etcétera, etcétera. Eso es algo objetivo, algo externo. No sé si os acordáis de los procesos, de cómo influían, de cómo se podían organizar las variables que influían en el proceso motivacional en el vídeo pasado. Había variables de tipo personal y había variables de tipo externo. Pues aquí es un poco parecido. Variables objetivas se refieren más a las que no son psicológicas, básicamente. Y aquí que hablan de variables personales serían las más relacionadas con lo psicológico. Principalmente afecto positivo, afecto negativo. Hay personas que tienen un afecto positivo o negativo, estado o rasgo. Si las personas tienen un afecto negativo que en forma de rasgo, pues esas personas tenderán obviamente a tener una menor satisfacción laboral. O sea, gente de esta que es negativa casi por naturaleza, vamos, no por la naturaleza, pero que lo parece, pues esas personas van a estar más amargadas que si no, independientemente de otras variables. Y al igual que gente muy optimista, muy positiva, muy tranquila, muy feliz de la vida, pues si por defecto tú ya eres así, es más fácil que tengas una satisfacción laboral. Y para terminar os dejo con este otro gráfico que me parece interesante también. Tenemos que la satisfacción laboral, tanto en lo que es su componente afectivo como el cognitivo,
tienen antecedentes personales y objetivas. Si nos vamos a la izquierda del todo, arriba vemos las características personales globales, afectividad positiva o negativa, y abajo las circunstancias objetivas del entorno. Por ejemplo, el salario, pero puede haber otras cosas. Todo esto influye, pero está mediado obviamente por las propias interpretaciones de las circunstancias del entorno de trabajo. Es decir, puede haber una circunstancia objetiva que sea mala, yo qué sé, pues tu jefe te ha gritado ese día o el salario que recibes no es el que te gustaría. Pero claro, si tú eso lo interpretas como que es que a tu jefe se le murió su hijo el día anterior, o es que acabas de llegar y no tienes titulación y por lo tanto es normal que cobres tan poco, pues eso no te va a afectar tanto de cara a tu satisfacción laboral. Entonces aquí tiene que haber una mediación de lo que es, pues, cómo interpretas tú esas circunstancias, tanto personales como objetivas. Y en función de esas interpretaciones de las circunstancias del entorno del trabajo, básicamente del entorno, o sea, más de las circunstancias objetivas, pero no solo, pues eso dará como consecuencia un mayor o menor grado de satisfacción laboral y, como he dicho, de tipo tanto afectivo como cognitivo. Y eso es todo. Muchas gracias.